Madre mía, Francesca Chillemi, y la que se ha liado con los fans de Can Yaman. Esto está que arde de verdad. Me he quedado flipando con todo lo que ha salido a la luz. Resulta que Francesca ha metido la pata, o al menos eso es lo que parece, y ha provocado un terremoto entre la legión de seguidoras de Can. A ver, que no se nos escape nada. Parece que todo empezó con un comentario, una simple publicación en redes sociales de Francesca. Pero ojo, no fue un comentario cualquiera, ¿eh? Fue algo que desató la furia, la indignación total. Y claro, cuando tocas a los fans de Can Yaman, eso es como meterte en un avispero. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Francesca, quizás sin querer, tocó una fibra sensible. Sabéis que los fans de Can son súper protectores, ¿verdad? Lo ven como suyo, como su ídolo, y cualquier cosa que huela a amenaza, o a indirecta, saltan todos a la mínima. Y parece que Francesca ha dado justo en el clavo, o en el hueso, según se mire. Muchos dicen que fue un error tonto, un despiste que no pensó las consecuencias. Pero yo sospecho que hay algo más detrás, ¿no os parece? O quizás fue un intento de llamar la atención, de generar un poco de revuelo. A veces en este mundillo el silencio es oro, pero otras veces un pequeño pinchazo da más que 1000 palabras. Y es que la reacción ha sido brutal, chavales. Mensajes, críticas, ataques directos a Francesca. La pobre no da abasto. Entiendo que cuando uno idolatra tanto a alguien, cualquier cosa que se salga de la historia oficial le molesta. Pero también hay que ser un poco racionales, ¿no creéis? Pero vamos al grano, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Esa es la clave. Y ahí está el misterio porque se rumorea mucho, pero la información concreta, esa es la que escuece. Se habla de que se refirió a algo relacionado con la vida privada de Can, o quizás a la percepción que tienen sus fans sobre él. Algo así como dejadle en paz, o no idealicéis tanto. ¡Boom! Ahí está la chispa que lo encendió todo. Para ser honestos, yo me pongo en su piel. A veces cuando ves a alguien que te importa rodeado de fans que parecen no ver la realidad, pues te dan ganas de decir algo. Quizás Francesca lo hizo con la mejor intención, para proteger a Can, para que no le agobien tanto. Pero claro, la manera de decirlo, eso lo es todo. Y a veces una buena intención mal expresada se convierte en un auténtico desastre. Y la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a disculpar? ¿Va a ignorar todo este salseo? Porque esto no se va a quedar así de la noche a la mañana. Los fans tienen memoria y si se sienten atacados, no olvidan fácilmente. Yo me imagino a Can en medio de todo esto, sin saber muy bien qué decir o hacer. Porque al final él es el foco, ¿no? Y que su nombre se use para este tipo de polémicas, pues tampoco le hace ningún favor. Lo que sí tengo claro es que esto demuestra el poder que tienen los fans hoy en día. Pueden elevar a alguien a la estratosfera, pero también pueden hacerle la vida imposible si así lo deciden. Y los famosos lo saben, viven con esa presión constante. Así que, volviendo a lo nuestro, Francesca Chillemi ha abierto una caja de Pandora. Y yo estoy aquí, esperando a ver qué sale de ella. Pero sinceramente, me da que esto va para largo. Ahora decime vosotros, ¿creéis que Francesca Chillemi actuó de mala fe o que fue un simple malentendido por su parte?